¿Qué tal? Soy Rubén Rojas, le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana en voz de nuestros analistas. Fuertes revelaciones de Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México. En su libro Las fronteras, mi lucha por un Estados Unidos incluyente, el diplomático habla de su ruptura con Andrés Manuel López Obrador por la reforma judicial, la crítica a la política de abrazos no balazos, así como la frustración con la Casa Blanca sobre la relación con México. El analista Jesús Silva Herzog Márquez destacó la ruptura entre Ken Salazar y el expresidente mexicano, un diplomático que fue sumamente cercano al tabasqueño. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. Pero claro que se enfrió la relación con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Él tenía prácticamente picaporte. Entraba en Palacio Nacional a la oficina de López Obrador como por su casa, hasta que dejó de pasar. Jesús Silva Herzog Márquez, veamos todo lo que hay detrás en tu capacidad de análisis, que es mucha, sobre abrir la puerta de algo que el gobierno preferiría que quedara encerrado. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que apenas conocemos de este libro, que como dices, es de un embajador que fue cercanísimo al gobierno de López Obrador, cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador. Lo veíamos, como tú recuerdas, prácticamente viviendo en Palacio Nacional junto con el presidente. Se la pasaba entrando todos los días prácticamente a las oficinas del presidente. Tuvo una posición muy favorable al gobierno de López Obrador. En algún momento parecía prácticamente un publicista más del gobierno de López Obrador. ¿Y qué hasta que hubo esa lo del Mayo Zambada? Bueno, yo lo que identifico es, además de ese evento, una declaración del embajador de los Estados Unidos en donde advertía que la reforma judicial era un despropósito, que no iba a ayudar en la construcción de un Estado de Derecho, que iba a generar muchísimos problemas, y hacía una advertencia para tratar de persuadir al presidente, a los legisladores, que no se aprobara esta reforma. Y ese me parece que fue el momento en que esas puertas de Palacio Nacional se le cerraron. Más que el caso de Zambada, de no haber revelado, por más que rogó México, suplicó o exigió, como quieras verlo, al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que explicaran cómo es que capturaron, se llevaron, trasladaron y están juzgando al Mayo Zambada. Sí, yo creo que eso lo insistía el presidente López Obrador una y otra vez. Pero es más lo otro que dices tú, lo información. Pero yo lo que recuerdo en esa línea de tiempo es que ese fue el evento que determinó la ruptura entre el presidente y el embajador. Y me parece muy interesante lo que dice, lo que se revela en este extracto que ya se hizo público por el periódico Reforma el día de ayer. Esta ansiedad que al parecer sentía el presidente López Obrador por la posibilidad de que el Mayo Zambada pudiera hacer revelaciones muy perjudiciales al presidente de la República, ¿no? Sí, está el caso del gobierno de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, de todas estas dudosas relaciones de los hombres del partido en el poder, en posiciones de fuerza y poder, que pudieran estar vinculados o tener nexos con el crimen. Es lo que dice, según Salazar, es lo que no quiere saber, lo que no quisiera que se dijera. Pues yo creo que eso es lo que trasluce de estos comentarios, que no son comentarios directos, que tienen que ver, en efecto, como tú nos recordabas, con esto que le menciona un empresario cercanísimo de Andrés Manuel López Obrador, que parece que estaba siempre muy cerca del oído presidencial. Y bueno, yo creo que no es una idea descabellada el anticipar que esto debe haber sucedido durante esos días en Palacio Nacional, ¿no? No, ciertamente el libro de Ken Salazar interesa menos, creo yo, por el ajuste de cuentas diplomático que por las piezas que podría aportar este rompecabezas todavía inconcluso, ¿no?
Y a mí me parece Hablando muy del Mayo interesante, Zambado, me ¿no? parece muy interesante lo que pueda revelar este libro. Yo no lo conozco completo, apenas me acerqué a Lo este que sacó extracto. Reforma ayer, ¿no? Pero yo creo que la posición de los Estados Unidos en el arranque del gobierno de López Obrador fue muy importante. Toda esta posición del gobierno de Biden, que fue pues muy cercano al presidente López Obrador, en donde no hubo del lado de los Estados Unidos hasta esa denuncia de la reforma judicial ningún comentario crítico de lo que se veía en nuestro país, de la erosión institucional durante ese gobierno. Entonces creo que lo que pueda revelar de sus años, de sus 4 años como embajador de Estados Unidos en México será muy interesante. Un embajador de una enorme influencia, como en su momento lo tuvieron en la época de la Revolución, aquel Henry Lane Wilson, ¿te acuerdas? Bueno, ese Ese era de terrible memoria, pero yo creo que pues siempre es una, digamos, un lente muy interesante de la política mexicana, cómo se ve a la luz de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. compleja relación. Gracias, Complejísimo. Jesús. Muchas gracias, Pepe. Gracias, gusto de verte, Jesús, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, por supuesto, con su análisis. Colectivos alertan que la Suprema Corte estaría marcando línea a congresos estatales en temas tan sensibles como el aborto en Yucatán y la identidad de género en Puebla. Incluso amenazan con sanciones económicas a legisladores que no voten en el sentido que se les indica. Durante su intervención, la doctora María Amparo Casar alertó sobre la violación a la separación de poderes y a la violación a la Constitución de los estados. Vámonos a fondo con esto. Yo le pregunto primero, ¿hasta dónde llega el poder de la Suprema Corte de Justicia cuando pretende multar a diputados de Puebla y Yucatán, quienes no votan como lo ordena la Corte, que a su vez obedece lo que dicta Palacio? En Puebla, a favor de la identidad de género, y en Yucatán, a favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. La Corte no solicita, extorsiona y, lo más grave, transgrede la Constitución, que busca usurpar atribuciones del Poder Legislativo para obedecer los dictados de Palacio. Con uno, el juicio de amparo, juicio de María Amparo Casar. Buenas noches, María Amparo, ¿cómo te va? Adelante. Muy buenas noches, Pepe, y felicidades a Rubén Rojas por este gran reportaje, muy claro, muy conciso y nos señala claramente en dónde está actuando la Corte más allá de sus facultades, Pepe. Aquí hay una violación clarísima a la separación de poderes. La separación de poderes formal, la que dicta la Constitución, y bueno, ya sabemos que la separación de poderes real pues ya no existe hace tiempo, tienen 2/3 del poder legislativo, pusieron ellos a sus ministros del acordeón y el ejecutivo pues lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo ganó legítimamente y con una gran mayoría. Violan también la soberanía de los estados. Se nos olvida porque pues siempre hemos sido un país, aunque en el papel somos federalistas, siempre hemos sido un país pues muy centralista. Pero lo que estamos oyendo ahorita de la Corte, Pepe, ya te lo he dicho muchas veces en este programa, que creí yo que no me podía volver a sorprender, pero sí me vuelvo a sorprender. La Corte no se puede meter en lo que hacen los estados, en lo que legislan los estados, salvo en 2 casos. El primero es que pues, se pase una ley que contravenga la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Por eso se dice que son soberanos dentro del marco de la Constitución General, de la Constitución de México. Y el segundo es, pues, hace tiempo se introdujo en México, hace más de 2 décadas, las famosas leyes generales, Pepe. Las leyes generales son esas normas que emite el Congreso de la Unión, o sea, el Poder Legislativo Federal, ¿sí?, que distribuyen competencias entre los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, en esas materias que llamamos concurrentes, o sea, que pertenecen a los estados, a los municipios y a la federación. Y lo que hacen esas leyes que se llaman generales, hay leyes ordinarias, que son las que revisamos todo el tiempo aquí contigo, luego hay leyes generales
y luego hay reformas constitucionales. Las leyes generales, Pepe, lo que hacen es establecer una base o un piso mínimo, digamos, obligatorio para todo el país, y ya después permite al Estado legislar sobre estos mismos temas sin que contradigan lo que dice la ley general. ¿Qué me refiero a la ley general? Pero dejando a los estados que decidan, Así, que sus así es. congresos soberanos decidan esa ley general adaptándola. Se entiende muy bien. Lo que no se entiende es por qué la Corte insiste en meter su cuchara con decisiones más allá de los temas, que es en este momento lo menos importante, meter su cuchara obedeciendo una instrucción superior, si es que cabe la palabra superior, de parte de Palacio. De parte de Palacio y con una sanción asociada. Cuando yo te hablo de ley general, que me parece muy bien que las haya en México, es, por ejemplo, la Ley General de Salud que todo mundo conocemos, ¿no? Porque nos afecta a todos los ciudadanos. Bueno, pues regula los servicios de salud y la protección sanitaria en cada entidad federativa, pero dada esta ley, cada estado ve cómo legisla sin contradecir la Ley General de Salud, la Ley General de Educación o la Ley de Transparencia. No pueden no tener transparencia. Dentro de la Ley General de Transparencia pueden tener ciertas modalidades que a veces son hasta más progresistas que lo que marca la Constitución o lo que marca la ley. Pero esto de los congresos locales ya verdaderamente sobrepasa cualquier facultad y además es contradictorio, Pepe. Hace muy poquito, en el 2024, si no me falla la memoria, sí, en octubre del 2024, se le quitó a la Suprema Corte, a través de una reforma constitucional, la posibilidad de impugnar una adición o una reforma a la Constitución. Eso se le quitó al legislativo y se le dio a la Corte. Cosas que hacen porque como controlan los tres poderes, pues Claro. nos quitan la posibilidad de impugnar. Aquí lo que están haciendo es ordenar, es en el sentido contrario, ordenar a los estados a quitar una norma que no está violando la Constitución, Pepe, y que no está violando ninguna ley general. Y haces muy bien en remarcarlo. No importa el tema, en este caso estamos tratando del aborto o de la identidad de género, pero ahí con eso empezamos y después que la Corte decida que se hace en cada estado sin que tú tengas ninguna posibilidad, porque recordemos que la Corte tiene la última palabra. Pero con su pan se la coman, Pepe, porque eso hicieron con una integración de la Corte por voto popular, sin pasar por filtros mínimos, ¿sí?, de trayectoria judicial. Gracias, doctora. Gracias, María Amparo, por tu juicio. Muchas gracias a ti, Pepe. Nos vemos el próximo martes con algún otro tema que nos sorprenda. Hombre, claro que sí, por supuesto. Gracias. Buenas noches a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. No solo son los casos de Puebla y Yucatán, la Suprema Corte también presiona al Congreso de Jalisco. Bajo amenazas de multas que podrían superar más de 200,000 pesos, busca que los legisladores aprueben reformas en materia de identidad de género. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cuyen afirmó que los ministros están tomando atribuciones que no les corresponden. Sentenció que si conocieran la Constitución a detalle, no tomarían estas decisiones. Alejandra Cuyen, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo lo aprecias? ¿La tremenda Corte se está excediendo o está luchando por instrucciones superiores de Palacio Nacional para quitar del camino a los conservadores que rechazan la despenalización del aborto, que rechazan la identidad de género desde la infancia, en fin? Mira, Pepe, la verdad, lo primero es que me da pena tener que tratar estos temas con lo contenta que venía yo del triunfo de la selección. Pero creo que el tema no es menor y que es muy delicado por los antecedentes que puede crear. Al final somos un Estado federal y los estados, las entidades federativas tienen derecho a generar sus propias legislaciones. Estas no deben contravenir la Constitución federal, pero eso no quiere decir que ellos no tengan sus tiempos y sus formas para generar su propia legislación interna. Dicho esto,
por supuesto, el modelo garantista, el derecho al aborto o el derecho a que los menores de 18 años definan su género, es una discusión importante que debe ser llevada a cada entidad, pero cada entidad debe tomar su decisión de cómo legislar sobre eso. Y el hecho de que la Suprema Corte decida amenazar a los legisladores Ahí está el detalle. es, claro, porque al final puede haber denuncias de los distintos grupos interesados. Ahora sí que diría la presidenta, hay canales institucionales para cuestionar al poder, en este caso los legislativos estatales, para que cumplan con una legislación. Pero de ahí a que la Corte se atribuya el derecho de amenazar a los legisladores es completamente fuera de norma. El derecho de la identidad de género antes de los 18 años y el derecho de la Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, la descriminalización, son temas importantes, sí, pero ahorita lo más importante es lo que está haciendo la Corte. Es la elección del 27, ¿no es cierto? Exactamente, está metiendo la nariz. No, pero no ¿Y solo por qué? No, ¿Por qué la Corte? Porque la Corte obedece a lo que le dictan en Palacio. Mira, hay un lado donde no estoy clara sobre si están nada más obedeciendo o simplemente desde su propio desconocimiento, con esta sensación de que son electos por el pueblo y tienen derecho a decirle a cada quien qué tiene que hacer, están tomando atribuciones que no les corresponden. Si los ministros conocieran la Constitución y conocieran a detalle cómo se genera la interacción entre los distintos órdenes de gobierno, no estarían haciendo esto. No solo no lo pueden hacer con respecto al legislativo, tampoco lo pueden hacer con respecto al judicial de cada estado. Entonces, tengo esta percepción de que entre el desorden que generó la misma elección judicial, donde no tienen tanto control, de repente quieren hacer estos mandatos pensando que pueden instruir a los legisladores, aprovechando, por supuesto, que la mayoría tiene mayorías de Morena en sus legislativos y pensando que con eso van a lograr que se generen las legislaciones a modo. Les está diciendo hasta cómo tienen que legislar. Nunca se ha visto en la República Federal, con todos los gobiernos hipercentralistas que hemos tenido, a una Suprema Corte instruyendo a los legislativos locales. Puede haber mecanismos de presión por atrás, puede haber arreglos en lo oscurito. Acá de plano fuera máscaras, se van a la amenaza directa con amenaza de multa. Esto es completamente insólito. Y si los estados, no solo los gobernadores, los legislativos de cada entidad, no son capaces de agruparse y ponerle un alto a la Suprema Corte y no ceder ante estas amenazas, lo que puede venir en los próximos meses y sobre todo el año que entra, que tenemos elecciones en buena parte de los estados, son casi 20 estados donde hay elecciones de legislativos y donde además tienes elección de 17 gobernadores, pues vas a tener una Suprema Corte que va a ir tomando, afín a la presidenta o no, tomando un poder que no le corresponde, Pepe. Entonces, me parece que lo más delicado acá son los antecedentes y la República Federal parece que se va al traste. Es lo único que les falta cambiar en la Constitución. Gracias, Alejandra. Nada más. Lo bueno es que ya empezamos a ver que en el Congreso Federal mismo están en contra de este tipo de decisiones. Ciertamente, ayer lo decía el propio Ricardo Monreal. Vamos a ver si tiene... Que te vaya muy bien. Qué gusto verte. Gracias. Como siempre. Igualmente, Alejandra Cuyen. La presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI se reunieron en el marco de la visita del monarca a México por la celebración mundialista. Dialogaron sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y los vínculos entre ambos países. Carlos Elizondo Mayer Serra destacó el encuentro, sin embargo, afirmó que aún falta mucho para que México recupere el lugar que puede tener en materia de política exterior. Así que hoy hubo un rey en palacio. Felipe VI de España cruzó el umbral justamente de la sede del Poder Ejecutivo, donde en tiempos de López Obrador lo querían humillado. El gobierno de Claudia Sheinbaum se modera ahora. La presencia del rey responde a esa apertura, sin duda. México baja el tono sin renunciar a la demanda. 5 siglos después, México y España negocian la memoria. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey,
quien es parte del equipo editorial y analítico aquí de Uno TV Noticias. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo viste la visita del rey? ¿Cómo estás leyendo ese? Porque trae mensaje. Buenas noches, Pepe. En efecto, después de 7 años de caminar por un camino absurdo, lo que logra la presidenta Sheinbaum es regresar a donde estábamos antes, que está bien. Es decir, qué bueno que la presidenta, con dificultades, con mucha prudencia, es capaz de trazar su propio camino. Pero no olvidemos que fue un sufrimiento autoinfligido, es decir, el gobierno de México no ganó nada en esta relación, en esta explicación de pedir perdón, etcétera. Deterioró una relación que es muy importante para el país, le quitó un aliado ideológico natural, porque el gobierno de España es un gobierno socialista que sería mucho más cercano a Trump y a Claudia Sheinbaum que prácticamente cualquier otro gobierno de Europa. Entonces, realmente es de estas cosas que surgen de los caprichos, en este caso el capricho del presidente López Obrador o del expresidente López Obrador, y que ahora la presidenta Sheinbaum con buen tino repara. Es particularmente importante ahora que hay un giro hacia la derecha en América Latina, que Trump en su segundo periodo está mucho más agresivo respecto a México que antes, y qué bueno que está buscando ciertas anclas y espero que sea una señal de un mayor activismo también en materia internacional. Ya hizo una visita a España en el marco de esta reunión de presidentes de izquierda, pero creo que falta mucho para recuperar el lugar que México puede tener en materia de política exterior, Pepe. Hemos estado analizando y sí, ciertamente, López Obrador alegaba y puso en pausa la relación, alegando la mitad de la verdad. Efectivamente, hubo muerte, despojo, imposición de parte de los conquistadores hace 500 años. Sí, pero también ellos trajeron la lengua, el abecedario, el alfabeto, la universidad, trajeron la imprenta, las instituciones, bueno, hasta el himno nacional. La letra está compuesta por un mexicano, Francisco Bocanegra, pero la música es en español, de Jaime Nuno. Mira, Pepe, sí, podríamos hacer un balance de ventajas y desventajas de los 300 años de virreinato español y podríamos hablar de cómo México o Nueva España, en sentido estricto, no era una colonia, era un virreinato, qué papel tan importante jugó durante ese periodo, todo lo que quedó, etcétera. Pero de que vinieron y mataron una gran cantidad de población, de que destruyeron una serie de culturas con enorme fuerza, sin duda. Pero esto es lo que distingue a México de otros países. Vietnam fue agredido horrendamente por Estados Unidos hace 40 años y no anda en el negocio de pedir perdón, anda en el negocio de qué hago para aprovechar las circunstancias. Si hoy Estados Unidos es el contrapeso que sirve para poder tener más espacio frente a China, si es mi principal mercado, no se atora en algo que pasó hace 40 años. Nosotros nos atoramos, o el presidente López Obrador o el gobierno de Morena se atoró en algo que pasó hace 500. Entonces está bien, les gustan mucho los símbolos, habrá quienes dicen que son mensajes muy importantes para el pueblo mexicano. Yo creo que hay otras formas de generar esos mensajes, mucho más importante para los pueblos indígenas, que los protejan del crimen organizado en Chiapas, que andar ahí explicándole al rey sobre la importancia de los pueblos indígenas. Entonces creo que toda esa coreografía pues juega un papel importante en la comunicación de estos gobiernos, pero no le da a los mexicanos lo que le podría dar un gobierno con foco a los problemas del país, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias por tu análisis. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, reconoce el trabajo de cineastas mexicanos que han realizado importantes trabajos sobre esta temática. Les decía hace un momento, este fin de semana se va a llevar a cabo, mañana, la marcha de la comunidad LGBTTQ+. A propósito de esta conmemoración, José Antonio Valdés Peña, nuestro crítico de cine, hace esta noche un recorrido por películas y creadores que han abordado la diversidad sexual y de género en la pantalla grande. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Gracias, Pepe. Bueno, pues sobre todo en el cine mexicano, vamos a acotar un poquito a las opciones que el cine mexicano ha tenido en el último cuarto de siglo, Pepe, para no irnos más atrás. Y pues abrimos con una película importantísima del maestro Julián Hernández. Ahí va el título completo, 1000 nubes de paz,
Cerca en el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Pues una película en la cual un personaje que vive en una zona marginal de las afueras de la Ciudad de México, pues busca el amor en las calles. Aquí vemos a este personaje filmado en un muy poético blanco y negro que pues deambula de una relación a otra después de haber perdido a su pareja. Y bueno, pues en estos paisajes, como estamos viendo, estos paisajes áridos, urbanos, pues nuestro personaje precisamente busca el amor. Una película que sin duda abrió una enorme puerta para el cine mexicano y para el tema de la diversidad sexual planteada desde una perspectiva sensible y humana. Cuatro lunas de Sergio Tobar Velarde tiene un punto muy importante. Son 4 historias sobre personajes que confrontan su decisión de vida sexual ante una sociedad que los puede reprimir en cualquier momento. Pero un punto muy interesante de esta película de Sergio Tobar es que nos presenta a personajes que en diferentes momentos de la vida, desde la adolescencia hasta la vejez, pues confrontan esta homosexualidad ante el mundo. Una película bien interesante que pueden ver por ahí en la plataforma Netflix, por cierto. Sueño en otro idioma del maestro Sergio Contreras, pues bueno, nos lleva a la historia de amor entre 2 hombres que han pasado las décadas y el tiempo distanciados precisamente porque en algún momento confrontaron su decisión de vida sexual ante el mundo, y al mismo tiempo en la película de Ernesto Contreras pues se trata de recuperar un idioma que se está perdiendo en una zona del Golfo de México. Grandes actuaciones y sobre todo pues cómo 2 hombres tuvieron que esconder a lo largo del tiempo y el espacio pues una historia de amor que entre ellos ocurrió allá en sus años de juventud. Gran película del maestro Ernesto Contreras. Sueño en otro idioma. Pues vámonos ahora con Todo el mundo tiene a alguien menos yo, una película de Raúl Fuentes producida por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde pues tenemos la historia de una mujer ya madura que de pronto encuentra en una jovencita pues un motivo para enamorarse, pero conforme la película avanza y la relación se va desarrollando, las diferencias de edad, de pensamiento, de maneras de ver la vida pues van horadando la relación. Y bueno, pues también filmada en un estupendo blanco y negro, pues esta película de Raúl Fuentes nos lleva a ver este tipo de relaciones. Y bueno, En el camino de David Pablos, pues es una película que ahorita pueden ver en cartelera, donde un joven pues empieza una relación primero de amistad y después que va más allá con un trailero, un camionero que anda por los caminos de México. Y bueno, pues entre crimen organizado, violencia y un ambiente machista muy cargado, pues estos dos hombres de pronto se descubren enamorados y pues tratarán de llevar esta relación adelante. Una muy sensible película de uno de nuestros directores favoritos, que es David Pablos, sin duda. Y pues una aportación reciente, justo de estreno en este fin de semana de este desfile de la comunidad LGBT+, pues es Mi pecho está lleno de centellas, una película de Gal Castellanos que nos presenta el proceso de transformación de una joven que se transforma en hombre, al mismo tiempo que hay una serie de rupturas familiares que pues van provocando de que esta transformación sea mucho más complicada. Pues una película de Gal Castellanos armada sobre todo a través de videollamadas que se incorporan en la película, porque esta es una historia real, Pepe. Así que bueno, pues ahí hay una pequeña muestra de cómo en 25 años el cine mexicano ha abordado el tema de la diversidad sexual, siempre de forma estupenda y con grandes directores detrás. Pues ahí está la invitación. José Antonio, muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias por tus recomendaciones. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.